de Arauco. Para entender la guerra de Arauco, primero requiere saber cómo se relacionaban los mapuches con los españoles. Hay algunos conceptos que debes conocer. Encomienda. Las encomiendas eran un grupo de indígenas que trabajaban a cargo de un encomendero, que era generalmente un español que tenía una hacienda o un predio que necesitaba cultivar. Los indios trabajaban para él y a cambio el encomendero debía educar, proteger y evangelizar a este grupo de indígenas. Malocas. Invasión española en tierra mapuche con el fin de capturar y esclavizar personas. Malones. Invasión mapuche en terreno español con el fin de capturar y esclavizar personas. Tasa de Gamboa. Indígenas pagan tributo en dinero o especies. Tasa de Santillán. Indígenas pagan tributo con trabajo. La guerra de Arauco duró casi 3 siglos y fue una de las guerras que ha cobrado más sangre española y más recursos de la corona española. Todo comienza con las campañas del conquistador Pedro de Valdivia. En el año 1546, Pedro de Valdivia fue a explorar los territorios hasta el río Biobío. En este lugar fue alcanzado por los mapuches, que se enfrentaron a él en la batalla de Quilicura, hecho que lo hizo retirarse a Santiago. Pedro de Valdivia insistía en la conquista de los territorios del sur, por lo tanto fundaba ciudades en territorio indígena con el objetivo de someterlos. Tuvo el triunfo de la batalla de Andalién y Penco. Estas victorias le permitieron fundar las siguientes ciudades: Concepción, La Imperial, Villarrica, Valdivia y Los Confines. Pedro de Valdivia tuvo un paje, Lautaro, un mapuche que aprendió algo del ejército español. Luego de fugarse, obtuvo la aprobación de los caciques y se convirtió en un caudillo mapuche, adiestrando a los mapuches en el uso del caballo. Lautaro dio muerte a Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel en 1553. Con esta victoria, los mapuches tenían algo de ventaja, que perdieron por su tradición de efectuar largas celebraciones después de obtener un triunfo así. Los mapuches obtuvieron también la victoria en la siguiente batalla, llamada Marihueño, donde casi capturaron a Francisco de Villagra, pero otra vez tuvieron largas celebraciones, y cuando llegaron a Concepción, esta ya estaba despoblada. Solamente quemaron Concepción. Villagra fue también a quemar los asentamientos mapuches. Lautaro planeó un ataque a Santiago. Construyó en Peteroa, cerca del río Mataquito, un campamento fortificado. Desde ahí enviaba espías a reconocer Santiago. Pese al secreto con que actuaban los mapuches, se dice que fueron traicionados por uno de los suyos. El Cabildo de Santiago envió una expedición a seguirlos. El 29 de abril de 1557, los españoles obtienen la victoria, resultando en la muerte de Lautaro. El resto de la guerra contiene muchas batallas, las cuales fueron ganadas, unas por españoles, otras por mapuches. Durante la guerra, los mapuches aceptaron que los sacerdotes católicos vivieran entre ellos. En una ocasión, los españoles realizaron sus malocas y, en venganza, los mapuches mataron a los curas que vivían entre ellos. Con el pasar del tiempo establecieron escuelas para indígenas con el fin de someterlos. Nunca hubo una real intención de paz de parte de los españoles y nunca hubo real intención de paz de parte de los indígenas, que estaban aburridos de las malocas y los abusos del conquistador, que esclavizaba y abusaba. Hubieron gobernadores que solo se enriquecían y no les importaba la conquista. Otros no eran aptos para la guerra de Arauco. Llegó un momento en que cuando en Perú pedían refuerzos para la guerra de Arauco, nadie quería alistarse. Entonces recurrieron a soldados de Panamá y México, donde era menos famosa la guerra de Arauco. Pasaron muchos reyes españoles a lo largo de la guerra. Se establecieron intercambios comerciales entre españoles y mapuches. Mestizaje. Algunos españoles se pasaron al lado mapuche, hicieron familia entre ellos. De ahí nació el mestizo. Mezcla de mapuche y español. En el fondo, un chileno cualquiera. En una ocasión en Yumbel,
1629, fue capturado Francisco Núñez de Pineda, autor del Cautiverio Feliz, un escrito dedicado al rey de España. Una de sus célebres frases dice: «Los indios, aunque bárbaros, saben ser humanos y agradecidos». Durante la guerra, los españoles mataron caciques por empalamiento. A algunos le cortaban la cabeza, y también los mapuches mataron a los españoles decapitándoles y sacándoles el corazón. Ambos ejércitos eran muy bárbaros. A lo largo de la guerra se hace referencia a masacres hechas ya por españoles, ya por mapuches. Fue una guerra muy cruda. Durante la guerra de Arauco, los indígenas murieron también por razones médicas. La viruela y la disentería eran un gran enemigo. Así se produjo una disminución de los nativos, mapuches, huilliches y pehuenches. La guerra tiene también una época de parlamentos. Estos tenían como fin dialogar y llegar a acuerdos. Siempre después de estos parlamentos venía un tiempo de paz. En algunos parlamentos se acordaron tratados comerciales, de frontera, y en el Parlamento de Negrete, cuando Felipe V era el rey de España, los mapuches aceptaron ser vasallos del rey para poder seguir con sus acuerdos comerciales. Se hacían ferias trimestrales y los españoles debían solicitar permiso para cruzar la frontera del Biobío. Asimismo, los mapuches, para poder cruzar la frontera del Biobío, también debían solicitar permiso. A cambio, los mapuches aceptarían ser evangelizados. Durante la Guerra de Independencia de Chile, la mayoría de las tribus mapuches lucharon a favor del bando de los realistas, tratando de conservar sus beneficios comerciales. Solo los caciques Colipí y Coñoepan se aliaron a los chilenos, mientras el resto de las tribus se sumaron a los realistas. Posteriormente, parte de estas fuerzas mapuches aliadas a los realistas emigraron a la Pampa Argentina. Aquí se acaba la Guerra de Arauco, dando inicio al conflicto chileno-mapuche de la ocupación de la Araucanía.